Oración urgente. Pídele a Dios que te libere de todas tus enfermedades con el Salmo 91. ¿Hasta cuándo más vas a soportar este dolor solo? Hay un momento en la vida en que el cuerpo deja de resistir y el alma deja de esconderse. Un momento en el que ya no puedes convencerte de que el dolor es pasajero, de que la incomodidad es normal, de que mañana será distinto por arte de magia. Porque cuando la enfermedad toca tu puerta, ya sea en el cuerpo, en la mente o en el interior más profundo del espíritu, algo dentro de ti comienza a quebrarse lentamente. Y cuando llega la noche, ese dolor que llevaste en silencio durante el día se vuelve un grito, una carga que no logras ignorar. Una sensación que te recuerda que no estás bien, que necesitas ayuda y que lo que estás viviendo no puede seguir así. Tal vez llevas días, meses o incluso años creyendo que tienes que soportarlo solo, intentando ser fuerte, intentando no preocupar a los demás, intentando pensar positivo aunque el cuerpo se debilite y la esperanza se reduzca. Pero hay una verdad que, aunque duela, necesita ser dicha. No fuiste creado para cargar este peso sin Dios. No fuiste diseñado para enfrentar la enfermedad como si fueras tu propio salvador. El dolor no es una prueba de tu fuerza, es una señal de que necesitas refugio, dirección, abrigo y presencia. Y aquí es donde muchos cometen un error espiritual profundo. Tratan su enfermedad con medicamentos, tratamientos y fuerza de voluntad, pero dejan su alma desatendida. Porque el cuerpo puede enfermar, sí, pero la enfermedad también toca la fe, desgasta la esperanza, distorsiona la visión, altera la paz. No solo atraviesa la piel, se instala en pensamientos, en emociones, en silencios. Y cuando eso ocurre, ya no es solo el cuerpo el que necesita sanidad, es la vida entera. Quizá te preguntes por qué Dios ha permitido este sufrimiento. Quizá pienses que Él no te escucha o que ya no te mira como antes. Pero quiero que entiendas algo desde este primer momento. Dios no te abandonó. Dios no olvidó tu dolor. Dios no está distante observando cómo te derrumbas. Él está aquí, ahora, en este instante, usando este video para devolverte algo que creías haber perdido. La esperanza de que sí puedes ser sanado, que sí puedes ser liberado, que sí puedes ser restaurado por completo. La pregunta que abre esta reflexión no es una acusación, es una invitación. ¿Hasta cuándo más vas a soportar este dolor solo? No porque debas sentir culpa por estar enfermo, sino porque Dios quiere dejar claro que no necesitas seguir luchando sin su ayuda. No necesitas seguir intentando soportar un peso que no fue diseñado para tus hombros. No necesitas seguir callando un sufrimiento que Dios quiere transformar. El Salmo 91 no aparece aquí por casualidad. Este salmo no es una oración común. Es un refugio, un escudo, una medicina espiritual que penetra donde ningún tratamiento humano llega. Es la declaración de un Dios que promete cobertura en medio del peligro, sanidad en medio del quebranto, restauración en medio de la fragilidad. Y hoy, este salmo se convierte en la respuesta urgente a un clamor que hace tiempo guardas dentro. Mientras escuchas estas palabras, quizás notes que tu alma se mueve, que algo dentro de ti se activa. Puede ser un suspiro, una lágrima, una presión en el pecho, un pensamiento que no habías permitido salir. Esa es la señal de que Dios está tocando áreas que habías cerrado. Porque no puedes recibir sanidad donde no dejas que Dios entre. Y hoy Él quiere entrar, no por obligación, por amor. Quiero que te prepares para lo que viene. No será un contenido más, será un encuentro, será una liberación, será el inicio de una sanidad que no solo cambia síntomas, sino destinos. Si estás listo para dar ese paso, para abrir tu corazón, para permitir que la palabra penetre más profundo que cualquier diagnóstico, entonces continúa. Porque en el próximo capítulo vamos a exponer la raíz espiritual del dolor que te está desgastando.
y entender por qué Dios quiere liberarte de él hoy mismo. El silencio del dolor, cuando el cuerpo clama y el alma no encuentra consuelo. Hay dolores que gritan sin emitir un solo sonido, dolores que no se ven, que no se explican, que no tienen diagnóstico médico, pero que pesan más que cualquier enfermedad detectada. Ese es el dolor que vive en el silencio, el que se oculta tras una sonrisa, tras la rutina, tras la frase forzada de estoy bien. Pero tú y Dios saben que no estás bien. Porque hay algo dentro de ti que clama, que suplica, que se rompe un poco más cada día sin encontrar alivio. El cuerpo puede estar cansado, sí, puede enfermar, puede mostrar síntomas, puede colapsar. Pero lo que muchos no entienden es que el cuerpo también obedece al alma. Cuando el alma está herida, el cuerpo lo manifiesta. Insomnio, tensión constante, fatiga inexplicable, ansiedad crónica, pensamientos confusos. Son más que reacciones fisiológicas. Son el lenguaje físico del alma intentando pedir ayuda. Y aquí comienza un problema aún más profundo. En un mundo que idolatra la productividad, confesar cansancio es visto como debilidad. Buscar ayuda espiritual es considerado por algunos como fanatismo. Mostrar vulnerabilidad se confunde con derrota. Entonces, ¿qué hace el alma cuando nadie le da permiso para llorar? Se calla, se esconde, se encierra en sí misma. Pero el dolor, aunque silencioso, sigue ahí, activo, latiendo, exigiendo atención. Es ahí donde muchos pierden la fe sin darse cuenta, no porque renieguen de Dios abiertamente, sino porque dejan de hablar con Él, dejan de entregarle su cansancio, dejan de reconocer que necesitan ser sanados por dentro. Transforman la espiritualidad en rutina y la fe en teoría. Pero lo que Dios quiere contigo hoy no es teoría, es restauración, no es repetición religiosa, es sanidad integral. El Salmo 91 dice que Dios es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra sombra protectora. Pero ¿cómo puede alguien refugiarse en Dios si ya no se siente digno de acercarse? ¿Cómo buscar cobertura cuando el corazón está lleno de culpas, de decepciones, de oraciones no respondidas? La respuesta no está en hacer más, está en rendirse, en aceptar que el silencio del dolor es, muchas veces, un grito de Dios llamándote a volver. Hoy quiero que observes tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. ¿Qué parte de ti está hablando sin palabras? ¿Qué parte necesita ser escuchada por el Espíritu de Dios? Porque antes de recibir la sanidad que buscas, necesitas reconocer dónde está la herida que no has querido tocar. La oración no es solo pedir milagros, es permitir que el Espíritu Santo entre hasta donde tú mismo no te has atrevido a mirar. Este capítulo no viene a juzgarte, viene a decirte que no estás loco, que no estás débil, que no estás solo, estás cansado, y ese cansancio es legítimo. Dios lo ve, Dios lo entiende, y lo más importante, Dios puede transformarlo. Pero necesitas hablar, necesitas romper el silencio, necesitas abrir tu alma, no solo tu boca, porque cuando el alma se calla, la enfermedad avanza, pero cuando el alma se derrama, el cielo responde. En el siguiente capítulo vamos a romper un mito que ha robado la fe de muchos enfermos. ¿Dios todavía sana hoy? Prepárate, porque la respuesta no es solo sí. La respuesta es que Él quiere sanarte ahora, y lo va a hacer si tu fe se activa con esta palabra. ¿Dios todavía sana hoy? Una verdad ignorada en medio del dolor cotidiano. La enfermedad tiene una voz persuasiva. Susurra que tu situación es permanente, que nada cambiará, que Dios no se va a mover por ti. Te hace creer que el tiempo de los milagros quedó en el pasado, que lo que lees en la Biblia es simbólico, lejano, reservado para unos pocos. Y sin darte cuenta, empiezas a ajustar tu fe a tu realidad, en vez de ajustar tu realidad a lo que Dios prometió.
Una de las mentiras más eficaces que el enemigo ha sembrado en los corazones heridos es esta: Dios ya no sana como antes. Porque si puedes creer eso, dejas de orar con expectativa. Lees el Salmo 91 como un poema, no como una promesa. Hablas de fe, pero no la ejerces. Te conviertes en un creyente que sobrevive, no en un hijo que conquista. Pero hoy vengo a decirte con autoridad espiritual y respaldo bíblico: sí, Dios todavía sana cuerpos, sí, pero también sana emociones, traumas, mentes ansiosas, corazones deprimidos, pasados que duelen. Él no ha perdido poder. Lo que se ha debilitado es la fe que se rinde antes de clamar. Y si el enemigo logra convencerte de que Dios ya no lo hará, ha vencido antes de que empieces a orar. Jesús no sanaba solo para demostrar poder. Sanaba porque el corazón del Padre se conmueve con el sufrimiento humano. Y ese mismo corazón late hoy. No cambió, no se endureció, no cerró las puertas del cielo. Lo que Él hizo en las aldeas de Galilea puede hacerlo en tu casa esta noche. Lo que tocó en el cuerpo de un leproso puede tocar en tus órganos cansados, en tu mente saturada, en tu alma quebrada. El Salmo 91 no fue escrito como un texto para decorar paredes. Fue revelado como una declaración de cobertura activa. No dice que los peligros no vendrán, dice que no te alcanzarán. No dice que no habrá pestes, dice que no tocarán tu morada. Y eso solo tiene sentido si aún creemos que Dios interviene, que responde, que actúa. Cuando oras creyendo que Dios puede sanar, tu oración sube con poder. Pero cuando oras convencido de que Él quiere sanarte, tu fe se convierte en llave. Salmo 91. Una medicina espiritual que penetra más allá del cuerpo. La medicina que transforma el cuerpo comienza sanando el espíritu. El Salmo 91 no fue revelado como un simple texto para consolar. Fue escrito como un antídoto divino contra el terror que paraliza, la enfermedad que desgasta y la muerte que acecha en silencio. Cada versículo es una cápsula de poder, una dosis celestial de protección activa que cubre lo visible y lo invisible. Y cuando lo declaras con fe, no solo lo lees, lo liberas sobre tu vida como una palabra viva que corta cadenas. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esta promesa no se limita a una epidemia externa. Habla también de lo que contamina por dentro: la desesperanza, el miedo que debilita el sistema inmunológico, la ansiedad que agita el alma. Porque el Salmo no fue escrito solo para los tiempos de David. Fue inspirado por el Espíritu para cada generación que necesitaría recordar que hay un refugio real, no metafórico. Un lugar espiritual donde los ataques no penetran, donde las enfermedades no gobiernan, donde la mente encuentra descanso y el cuerpo se alinea con la verdad de Dios. Muchos han leído este salmo con la esperanza de que algo mágico ocurra, pero el poder no está en recitarlo como un hechizo. El poder se libera cuando lo asumes como verdad, cuando lo personalizas, cuando lo declaras sobre tu cuerpo enfermo, tu habitación, tus pensamientos, como una orden respaldada por el cielo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabes lo que significa eso? Que incluso cuando la estadística diga lo contrario, cuando el diagnóstico te etiquete, cuando el entorno parezca desfavorable, tú puedes declarar inmunidad espiritual, porque no eres uno más, eres un habitante del escondite del Altísimo. Y eso no es religión, es una posición espiritual que te otorga acceso a la cobertura divina. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No hay imagen más íntima y sanadora que esta. Un Dios que no solo te protege, sino que te envuelve, te abraza, te cubre. Porque cuando estás bajo su sombra,
No hay sombra de enfermedad que pueda intimidarte. La presencia de Dios es más que consuelo, es escudo, es medicina preventiva, es refugio terapéutico, es intervención directa. Hoy te invito a dejar de leer el Salmo 91 como un lector común. Léele como paciente delante del médico, como guerrero bajo cobertura, como hijo que clama desde el quebranto, sabiendo que el Padre responde. No lo repitas, profetízalo, no lo cites, respíralo, que cada palabra sea absorbida por tu cuerpo como una medicina eterna que va más allá del sistema nervioso, más allá del sistema inmunológico y entra en lo más profundo de tu ser, donde solo Dios puede llegar. Testimonio real, cómo una enfermedad incurable se convirtió en un altar de fe. Ella tenía nombre, diagnóstico y pronóstico, pero nada de eso definiría su destino. Recuerdo el día que se acercó al altar con pasos lentos y voz quebrada. El informe médico era claro: enfermedad autoinmune, degenerativa, irreversible. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las terapias no surtían efecto. Las noches eran largas, cargadas de llanto y desesperanza. En su mirada no había rebeldía, pero sí una pregunta que colgaba del alma. ¿Dónde estás, Dios, cuando no hay más salida? Lo impresionante no fue solo su petición, sino cómo la formuló. No vino a reclamar, vino a rendirse. No vino a exigir un milagro, vino a entregar el dolor. Ese día no levantó las manos pidiendo algo, las levantó para dejarlo todo. Y en esa entrega comenzó la transformación. Alguien del equipo ministerial le compartió el Salmo 91, no como fórmula mágica, sino como escudo diario. Le dijeron: lee este salmo no para distraerte del dolor, sino para declarar vida sobre cada célula de tu cuerpo. No como alguien que espera, sino como alguien que cree. Ella obedeció. Cada noche, antes de dormir, lo declaraba en voz alta, con fe, con lágrimas, con determinación. A veces con voz fuerte, otras apenas susurrando por la debilidad. Pero nunca dejó de hacerlo. A las semanas, algo empezó a cambiar. Primero fue su sueño, descansaba mejor. Luego su estado emocional, ya no se levantaba con miedo. Luego el cuerpo, lentamente, inexplicablemente, comenzó a responder. El dolor se redujo. El movimiento volvió. Los análisis, uno tras otro, empezaron a desconcertar a los médicos. Los marcadores de inflamación bajaron. El avance de la enfermedad se detuvo. Y no tardó mucho para que lo incurable se enfrentara con lo eterno. Hoy, ella no solo camina sin dolor, camina con propósito. Su historia no terminó en una sala de espera, terminó en un altar. No un altar físico, sino un altar espiritual donde la fe fue avivada, donde el Salmo 91 se convirtió en testimonio viviente de que Dios todavía sana. No porque lo merezcamos, no porque seamos fuertes, sino porque Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Este testimonio no se comparte para impresionar, se comparte para provocar fe, para despertar en ti la convicción de que no importa cuán largo sea tu diagnóstico, Dios no ha dicho su última palabra. Él no se somete a estadísticas, Él crea nuevas realidades. Y ahora que has escuchado esta historia, estás más cerca de la tuya. Pero la sanidad no se imita, se activa. Y en el próximo capítulo te voy a mostrar cómo puedes usar el Salmo 91 como medicina diaria, cómo transformar cada palabra en una terapia espiritual que toque las áreas más ocultas de tu dolor, activando tu fe como medicina. El poder de hablar vida sobre tu cuerpo. Las palabras que salen de tu boca no son neutras. O sanan o debilitan, o construyen o deterioran. Y cuando estás enfermo, física o emocionalmente, el lenguaje que usas puede acelerar tu recuperación o profundizar tu quebranto.
Esta es una verdad ignorada por muchos cristianos. No basta con orar, también debes declarar. No basta con creer en silencio. Es necesario activar la fe con tu voz, porque lo que no proclamas no gobierna tu atmósfera. Dios creó el universo con palabras. Jesús sanaba con palabras. El Espíritu Santo se mueve cuando se alinea la fe con la declaración. Y tú, hecho a imagen de ese Dios, tienes autoridad espiritual para hablar vida sobre tu cuerpo. Esa no es una doctrina nueva, es una urgencia antigua. Tomar el Salmo 91 como instrumento verbal de restauración diaria. Cuando declaras, no temeré al terror nocturno ni a la peste destructora, no estás recitando un verso, estás levantando un muro espiritual contra todo ataque invisible. Cuando dices, 1000 caerán a mi lado, mas a mí no llegará, no es poesía, es escudo. Cuando dices, con larga vida me saciará, estás profetizando longevidad sobre un cuerpo que ha sido golpeado por diagnósticos temporales. Hablar vida es desafiar lo que ves con lo que crees. Es mirar un resultado médico y decir, esto no define mi destino. Es sentir dolor y declarar, mi Dios está trabajando en áreas que los doctores no pueden ver. Es toser, temblar, llorar y aún así decir, bajo las alas del Altísimo estoy seguro y nada me destruirá. Quiero que hoy tomes el Salmo 91 como medicina vocal. Que lo leas en voz alta cada mañana y cada noche, como quien toma un tratamiento prescrito por el cielo. Y que no lo leas con prisa, sino con intención. Respira antes de cada versículo, medita en cada palabra, declara con autoridad como quien no solo cree, sino que ya recibió. Aquí tienes una práctica que puede transformar tu rutina espiritual. Cierra los ojos, respira profundamente, coloca tu mano sobre el área afectada de tu cuerpo o sobre tu pecho si la enfermedad es emocional. Y empieza a declarar versículo por versículo, deteniéndote en aquellos que resuenan más fuerte. Permite que cada palabra atraviese la piel, los músculos, los pensamientos, las emociones. No te distraigas, no lo hagas automático. Hazlo como quien está siendo reconstruido mientras habla. La medicina del alma no tiene efectos secundarios. No tiene fecha de vencimiento, no está limitada por tu nivel de fe. Solo necesita tu disposición para abrir la boca y declarar, porque el que habita al abrigo del Altísimo no solo sobrevive, se restaura. Mini reflexión inédita. ¿Y si el dolor que sientes es el inicio de tu liberación? El dolor, en su forma más cruda, parece una sentencia. Una señal de que algo terminó, de que algo fue perdido, de que todo está yendo en la dirección equivocada. Pero, ¿y si lo hemos interpretado mal todo este tiempo? ¿Y si ese mismo dolor que tanto te ha desgastado es, en realidad, el lenguaje secreto que Dios usa para despertarte, redirigirte, liberarte? Muchos buscan a Dios solo cuando el cuerpo falla, cuando el alma colapsa, cuando las fuerzas ya no alcanzan. Y aunque eso parezca una tragedia, también puede ser una misericordia disfrazada, porque hay batallas que solo se enfrentan cuando ya no queda otra opción. Hay liberaciones que solo ocurren cuando te rindes completamente. Hay encuentros con Dios que solo suceden en el umbral del quebranto. El dolor no siempre es castigo, a veces es un llamado. A veces es la única forma en que tu alma, adormecida por la rutina, anestesiada por la costumbre, distraída por el ruido, puede volver a escuchar la voz del Creador. No porque Dios cause el dolor, sino porque Él lo usa. Redime lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo convierte en semilla de renovación. Cuando sientes que no puedes más, estás exactamente en el punto donde Dios puede empezar de verdad, porque ya no hay máscaras, ya no hay autosuficiencia, ya no hay filtros, solo queda el tú más real, más vulnerable, más dispuesto, y ese tú es el que el cielo estaba esperando. Piensa en esto. ¿Qué si tu diagnóstico, tu ansiedad,
Tu insomnio, tu enfermedad, no son el final de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde dejas de luchar en tus fuerzas y comienzas a caminar en su poder. Uno donde descubres que el dolor no fue en vano, sino la preparación para una libertad más profunda, más duradera, más transformadora. La Biblia está llena de historias donde el sufrimiento fue la puerta hacia lo sobrenatural. El pozo llevó a José al palacio. El exilio llevó a Moisés al llamado. La enfermedad llevó a muchos al encuentro con Jesús. Y hoy tú podrías estar en ese mismo camino. Porque cuando el dolor ya no puede ser ignorado, es cuando el cielo tiene permiso para intervenir. No niegues tu dolor. No lo escondas, no lo minimices, tampoco lo adores. Preséntalo, entrégalo, ríndelo, porque el dolor que es ofrecido a Dios se convierte en semilla de liberación, se convierte en altar. Y desde ese altar, tu fe se activa, tu sanidad se acelera, tu alma se alinea con lo eterno. Oración urgente por sanidad, guiada, profunda y sin distracciones. Cierra los ojos. Apaga todo lo que pueda interrumpir este momento. Esta no es una oración común, es un clamor urgente desde la profundidad de tu espíritu. Hoy no venimos a pedir con dudas, venimos a declarar con fe. No oramos como quien espera una posibilidad, sino como quien se conecta con una promesa eterna. Esta oración está basada en el Salmo 91. Pero es personalizada, es tuya, es entre tú y Dios. Padre eterno, hoy me presento ante ti no con fuerza, sino con necesidad, no con méritos, sino con fe. Tú conoces cada célula de mi cuerpo, cada pensamiento que me agobia, cada diagnóstico que me ha robado la paz. Pero sobre todo, tú conoces el poder que has depositado en tu palabra y hoy me aferro a ella como escudo, como medicina, como espada. Declaro con convicción: habito bajo el abrigo del Altísimo y por eso ninguna peste destructora me tocará. Aunque mis síntomas hablen alto, mi fe habla más fuerte. Aunque mi cuerpo tiemble, mi espíritu se levanta con autoridad. Porque mi vida no está en manos del dolor, ni de médicos, ni de estadísticas. Está en tus manos, Dios. Espíritu Santo, recorre mi cuerpo ahora mismo, desde la cabeza hasta los pies. Pasa por mis huesos, mis órganos, mi sangre, mi sistema inmunológico, mis pensamientos. Donde haya caos, trae orden. Donde haya enfermedad, trae restauración. Donde haya ansiedad, trae calma. No solo busco sanidad física, Señor, anhelo ser sano por completo. Perdóname si he dudado, si he callado mi fe, si he alimentado el miedo más que la esperanza. Hoy cancelo con mi boca todo acuerdo inconsciente con el dolor. Cancelo toda palabra negativa que haya salido de mi boca sobre mi salud. Y en su lugar, libero palabras de vida. Porque tú dijiste que de mi interior correrán ríos de agua viva. Y ese río fluye ahora, limpiando, renovando, activando. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Que cada célula enferma se alinee a la salud del cielo. Que mis pensamientos son redimidos, que mis noches serán de descanso y mis días de propósito, que mi historia de dolor se convertirá en testimonio, porque no solo me levantarás, me usarás para levantar a otros. Gracias, Dios, porque esta oración no se queda en el aire, sube como incienso, como clamor, como fuego encendido, y sé que tú la recibes. Y sé que respondes, y sé que ya comenzaste a obrar. Amén. Declaraciones de sanidad. Activa promesas del Salmo 91 sobre tu cuerpo. No basta con orar una vez y esperar sin acción. La fe se cultiva, se alimenta, se ejercita. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es con declaraciones. No son frases positivas, no son motivación humana. Son verdades espirituales extraídas de la palabra de Dios, proclamadas con autoridad para transformar tu ambiente, tu mente y tu cuerpo. Estas declaraciones no se dicen como repetición mecánica,
se lanzan como flechas, se establecen como decretos, porque cada vez que las pronuncias, estás afirmando en el mundo natural lo que el cielo ya decretó sobre ti. Estás alineando tu cuerpo con la voluntad de Dios. Estás recordándole a tu alma quién es tu refugio. Y estás enviando un mensaje claro al enemigo. No tienes lugar aquí. Ahora repite estas palabras, no con duda, sino con convicción. Que cada una resuene desde lo más profundo de tu espíritu. Estoy cubierto por las alas del Altísimo. Ninguna enfermedad me destruirá. La presencia de Dios es mi escudo y mi fortaleza. No temeré malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en el Señor. 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Mi cuerpo se alinea con la salud del cielo. La ansiedad no tiene poder sobre mi mente. El miedo no gobierna mis noches. Mi descanso es restaurador porque habito en la paz de Dios. Cada célula de mi cuerpo responde al mandato del Creador. Dios me sacia de larga vida y me muestra su salvación. No estoy solo, no estoy derrotado, estoy sostenido por el Eterno. Estas no son simples frases, son armas espirituales. Cada vez que las digas, estás invocando una realidad invisible que transforma lo visible. Estás tomando el control de tu atmósfera espiritual. Estás levantando muros de protección alrededor de tu mente, de tu cuerpo, de tu casa. Haz de estas declaraciones parte de tu rutina diaria. Diles al despertar, diles antes de dormir, escríbelas, grábalas, proclámalas mientras conduces, mientras caminas, mientras esperas un resultado médico. Porque lo que hablas con fe no solo se oye en la tierra, también retumba en el cielo. Y ahora que tu espíritu ha sido activado, el siguiente paso es cerrar este encuentro con una palabra profética que sellará todo lo que Dios comenzó a hacer en ti. Un cierre que no es un final, sino el inicio de una nueva temporada de sanidad y fe. Cierre profético. Hoy comenzó tu sanidad, y esto es solo el inicio. La semilla ha sido plantada, no en la superficie, sino en lo profundo. No en la emoción del momento, sino en la tierra fértil de tu fe. Esta no es una noche más. No es solo otro video, es un punto de quiebre, un altar erigido en medio del dolor, un acto de guerra contra todo lo que quiso paralizar tu cuerpo, agotar tu alma, silenciar tu esperanza. Hoy no estás igual que cuando comenzaste, porque la fe cuando se activa no vuelve vacía, porque la palabra cuando se declara no se queda estática, se mueve, obra, penetra, restaura, sana. Y si lo crees, no tienes que esperar hasta ver el milagro completo para agradecer. Puedes empezar a caminar como alguien que ya recibió, que ya fue tocado, que ya está siendo transformado desde adentro. Tu sanidad no comenzó en un laboratorio, no comenzó con un medicamento, comenzó cuando decidiste creer, cuando levantaste tu voz en oración, cuando te rendiste en sinceridad, cuando hablaste vida sobre tu cuerpo. Hoy, desde este espacio sagrado, el cielo se inclinó sobre ti, no porque seas perfecto, sino porque eres hijo, no porque merezcas, sino porque confías. Y si hoy comenzó tu sanidad, mañana no será una lucha más, sino una extensión del milagro. Mañana caminarás con propósito, mañana tu voz tendrá más autoridad, mañana tu testimonio comenzará a escribirse, porque lo que Dios empieza, Él lo termina, porque lo que Él promete lo cumple, porque el mismo Dios que te abrazó en la debilidad es el que te levantará con fuerza. Te animo a no desconectarte, a no volver atrás, a no archivar esta experiencia como un momento bonito. Este es el umbral de una nueva etapa. Profundiza. Vuelve al Salmo 91 cada día. Ora como quien no solo busca alivio, sino como quien cultiva comunión. Declara aunque no sientas. Cree aunque duela. Porque lo que viene no es oscuridad.
es plenitud, es vida, es libertad. Y si este contenido tocó tu vida, no lo guardes para ti. Comparte esperanza. Envía este mensaje a alguien que necesita sanidad. Conviértete tú también en canal de restauración. Porque cuando Dios sana a uno, muchas veces lo hace para sanar a otros a través de ese testimonio. Hoy comenzó tu sanidad. Y esto es solo el inicio.